Bueno, muy buenos días a todos. Quisiera darle las gracias por unirse a esta presentación donde vamos a explorar Claro. cómo ChatGPT está transformando el mundo de recursos humanos. Mi nombre es Ariel González Batista y soy ingeniero de innovación, investigación y desarrollo en SPN Software. Si tras esta presentación tienen alguna duda o quisieran más información sobre este tema, no duden en contactarme al correo que aparece en pantalla. Este evento se va a grabar y se les va a enviar por email. También, si tienen alguna pregunta durante la presentación, por favor envíenla por chat y al final les vamos a estar respondiendo. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar. No podemos empezar sin antes mencionar quién hace posible esta presentación. Este webinar llega a ustedes gracias a los esfuerzos de SPN Software, un software líder en la gestión de talento humano a nivel nacional. Si quieren más información, pueden obtenerla escaneando el QR que tienen en pantalla. Para nosotros tener una mejor noción de qué tanto conocen acerca del tema que vamos a tratar en este webinar, quisiera que hiciéramos una pequeña encuesta. Eh, Me dicen si aparece en pantalla el QR para escanear. No, no está apareciendo. Ok, un segundito. ¿Ven la presentación? Sí, Ok. Parece que está dando problemas el sistema de encuestas, pero lo que queríamos saber es si han utilizado ChatGPT alguna vez. De ser así, por favor, en Zoom pueden utilizar la reacción de manito arriba para nosotros saber si han escuchado sobre ChatGPT, si lo han utilizado alguna vez. De ser así, levanten la manito. Perfecto. Veo que muchos ya han utilizado ChatGPT o saben de él o lo han escuchado. Perfecto. Entonces, ahora que tenemos una mejor noción de qué tanto saben acerca de ChatGPT, pueden bajar la mano si quieren. Antes de empezar con el tema principal de este webinar, quisiera que viéramos algunas imágenes.
Aquí tenemos varias imágenes comparativas. Si, si observamos la imagen más grande que tienen a su lado izquierdo, vamos a encontrar dos contrapartes. En el lado izquierdo de esa imagen grande vemos cómo las personas en la antigüedad cosechaban y cultivaban la tierra. En la parte derecha de esta comparación vemos cómo cosechamos y aramos la tierra hoy en día. Si ahora nos fijamos en la imagen comparativa que tenemos en el lado izquierdo, vemos la realidad que vivían las personas en tiempos antiguos para poder buscar información, y era dirigiéndose físicamente a las bibliotecas y buscando libros físicos, a diferencia de cómo buscamos información hoy en día, donde mayormente utilizamos Google para hacer búsquedas de información. Finalmente, vemos aquí una comparativa bastante interesante. Del lado izquierdo tenemos este objeto un tanto extraño, hecho con ramas y fibras de árboles. Este objeto tiene el nombre de quipu, y esta era la herramienta que utilizaba el pueblo inca para poder tener un registro y conteo de sus cosechas, tanto el tipo como cantidad de las mismas. Y usaban las ramas y los nudos de las fibras para representar qué tanta cosecha tenían de un alimento en específico. En la parte derecha de la comparativa vemos cómo representamos la data hoy en día, que es a través de dashboards. El mensaje que tratamos de dar con estas imágenes es que la inteligencia artificial es solo un paso más en esa cadena evolutiva de la tecnología. Cada vez que se dan pasos de este tipo, suceden los mismos patrones de empleos que desaparecen, de puestos de trabajo que pierden fuerza, pero también se crean nuevas plazas laborales y nuevas oportunidades de trabajo. Por lo que el miedo que muchos sienten de que la inteligencia artificial haga desaparecer empleos es una verdad a medias. La inteligencia artificial, como todos los avances tecnológicos significativos, representa una metamorfosis en las plazas laborales, trabajos que desaparecen, pero para darle espacio a nuevas oportunidades laborales. Es hora de comenzar con el tema principal de este webinar, eh, para poder tener una mejor comprensión de cómo podemos utilizar ChatGPT en el mundo de recursos humanos. Debemos primero saber qué es ChatGPT y quién mejor que ChatGPT para responder esta pregunta. Le pregunté a ChatGPT si podía explicarme qué es, haciendo la aclaración de que la explicación tiene que estar dirigida a personas que se desempeñan en el área de recursos humanos. Y esto respondió ChatGPT. Soy ChatGPT, un asistente virtual con un cerebro digital, modelo de lenguaje de aprendizaje profundo. Estoy diseñado para proporcionar respuestas y soluciones a cualquier hora, todos los días adaptándome a una amplia gama de consultas y tareas, incluidas aquellas relacionadas con recursos humanos. Ok, ya que sabemos qué es ChatGPT, existe otro término que utilizaremos bastante durante todo este webinar, y este término es prompt. Lo vemos aquí en el título. Prompt es un término bastante utilizado en el mundo tecnológico bajo un contexto muy particular. En las consolas de las computadoras existe un espacio en concreto donde se pueden digitar comandos. En otras palabras, acciones específicas que queremos que realice el sistema operativo, y a estos comandos o tareas se les llama prompts. Para fines de esta presentación, podemos pensar que un prompt es una pregunta, un cuestionamiento o llamado a acción, donde el objetivo es conseguir una respuesta en específico. Entonces, ahora que sabemos qué es un prompt en términos generales, vamos a ver qué significa prompt para el contexto de ChatGPT. Igual le hice la pregunta a ChatGPT y esto respondió. Un prompt
En el contexto de ChatGPT, es como una invitación o un estímulo para que el modelo de lenguaje, yo en este caso, genere una respuesta. Es similar a una pregunta o un comando que le das a un asistente inteligente. En el prompt, especificas lo que necesitas. Puede ser una pregunta, una solicitud de redacción de un texto o cualquier otra consulta. La claridad y especificidad del prompt ayudan a obtener respuestas más precisas y relevantes. Piensa en ello como dar instrucciones claras para obtener el mejor resultado posible de nuestra conversación. Entonces, ya que tenemos esta noción de qué es un prompt y más específico qué es un prompt para ChatGPT, vamos a ver cómo se ven esos prompts efectivos en ChatGPT. Para lograr prompts efectivos, lo primero y primordial es que el prompt tiene que ser objetivo. En lo relativo a un prompt, la tarea que se le solicita al modelo debe ser imparcial y precisa. Debe ser un prompt objetivo. ¿Y qué significa objetivo? Bueno, si buscamos la definición de objetivo, dice que pertenece o es relativo al objeto en sí y no a nuestro modo de pensar o sentir. Damos un ejemplo. Un prompt objetivo podría ser escribirle a ChatGPT, por ejemplo, dame una fotografía de un gato atrigado, sentado en el jardín durante el día. El gato tiene una expresión calmada y está mirando hacia la cámara. El jardín tiene césped verde y algunas flores coloridas en el fondo. Ahora, si tomamos ese prompt y vemos la versión subjetiva, podría ser: ChatGPT, genera una pintura artística e imaginativa de un gato místico en un bosque encantado. Entonces, ahí vemos la diferencia. En una hay un espacio a la interpretación, que es en el prompt subjetivo. En el prompt objetivo no hay espacio para interpretar, son acciones específicas. Entonces, el segundo factor importante para poder tener prompts efectivos es el contexto que le damos a un prompt. El contexto en un prompt se refiere al conjunto de información y detalles adicionales que rodean y definen la situación, objeto o escenario que se describe en el prompt. Proporcionar contexto ayuda a entender mejor la escena o el tema y guía la interpretación o la creación de una respuesta más precisa y relevante. Entonces, vamos a ver ahora el tercer factor, y es que para tener prompts efectivos necesitamos especificar el formato. El formato de un prompt se refiere a la estructura y la organización de la información dentro del prompt, especialmente cuando se utiliza para solicitar la creación de contenido, como una imagen o un texto. Vamos a poner esto en práctica. Vamos a segmentar un prompt en estas tres variables. Aquí tenemos el objetivo del prompt. Crea una lista de compras para el supermercado. Ahora vamos a darle el contexto. Aquí vemos que esa lista es para alimentar una familia de 4 personas viviendo en Santo Domingo con un presupuesto de 3,000 pesos para 2 días. Vamos a ver el formato ahora. Entonces, lo queremos en el formato de viñetas para los precios por artículo. Entonces, yo tomé este prompt completo, objetivo, contexto y formato, y se lo escribí a ChatGPT.
Y esta fue la respuesta que dio. Aquí vemos una lista de varios artículos, la cantidad y el precio y el total aproximado. Y ChatGPT nos hace la aclaración de que este es un ejemplo de cómo se puede distribuir ese presupuesto de 3.000 pesos para esta lista de compras. Pero los precios son estimados y pueden variar según la tienda, la marca. Y también tenemos que mencionar, ChatGPT no tiene acceso a Internet. No es como que busca en las páginas de los supermercados, en este caso, para ver los precios. Él está entrenado con data hasta cierta fecha. En específico, la versión que estamos utilizando para esta presentación es ChatGPT 4 y la data está actualizada hasta el 2021, hasta el 2021. Entonces, del 2021 a hoy en día, los precios han podido cambiar, pero en base a los precios de ese año en concreto, esta sería la lista. Ya que vimos cómo podemos construir prompts efectivos, vamos a ver algunos tips para tener mejores prompts en ChatGPT. Lo primero es, lo recomendable es usar la versión más reciente de GPT. Actualmente, esa versión es la de ChatGPT 4. Existe una que está en versión beta, que es la 4.5, pero para fines comerciales sería la ChatGPT 4. Y hay mejoras bastante importantes entre cada una de las versiones, por lo que lo recomendable es utilizar la versión más reciente. Al final de la presentación vamos a enseñar los pasos de cómo pueden utilizar ChatGPT si no lo saben y de cómo pueden adquirir el plan para poder utilizar ChatGPT 4. Segundo tip es que ChatGPT no es Google. ChatGPT no se concibe para buscar información como uno lo hace en Google. La idea es redactar prompts, tareas, acciones claras y específicas. Siguiendo con ese tip, los mensajes tienen que ser específicos. Tienen que ser lo más específico posible para que la respuesta sea lo más concisa posible y lo más efectiva. Y el modelo no nos traiga respuestas genéricas. Por último, un tip bastante importante es que debemos continuar la conversación con ChatGPT. Tenemos que aprovechar esas consultas que le hacemos y en caso de que no satisfaga las necesidades que tenemos en ese momento con respecto a la respuesta que nos da ChatGPT, lo ideal es seguir la conversación, pedir ajustes, hacerle preguntas al modelo para que la respuesta sea cada vez más precisa. Esta acción de seguir la conversación se le llama encadenamiento de prompts. Vamos a ver un ejemplo práctico. Aquí tenemos un prompt. Redacta 10 preguntas de entrevista para un candidato para el puesto de gerente de ventas en ferretería XYZ. Y podemos ver que ChatGPT genera esas 10 preguntas de entrevista en 10 acápites en específico: experiencia en el sector, estrategias de ventas, gestión de equipos, solución de conflictos, conocimiento de productos, relación con clientes, enfrentando desafíos, uso de la tecnología, objetivos y metas y adaptabilidad al cambio. Ahora bien, ese prompt en específico se habría podido mejorar si especificamos el tipo de pregunta de la entrevista. Otro tip para mejorar ese prompt en específico es que se pudo haber especificado la persona que va a hacer esa entrevista. También se le pudo haber agregado la descripción del puesto y no solamente el título del puesto.
Y también se le pudo haber solicitado que agregara algunas habilidades a probar. Ahora que vimos los tips y cómo podemos construir prompts efectivos, entiendo que es propicio que empecemos con el prompting. Ahora vamos a ver algunos prompts de alto impacto para recursos humanos. Aquí tenemos en esta imagen 6 áreas dentro del mundo de recursos humanos que hemos identificado. Son bastante efectivas si queremos utilizarlas con un modelo de procesamiento de lenguaje natural como lo es ChatGPT. La primera sección es inducción de empleados. La segunda es la de reclutamiento. También tenemos el área de atracción, retención y compromiso, la parte de desarrollo y la gestión de salida de empleados u offboarding. Entonces, tenemos esas 6 áreas y vamos a empezar viendo cómo podemos utilizar ChatGPT, algunos ejemplos en el área de atracción. Entonces, vamos a ver el primer ejemplo. Para este prompt de ejemplo tenemos una tarea, que es escribir una descripción de trabajo. Entonces, el ejemplo del prompt sería, crea una descripción de trabajo para un nombre de puesto en específico e incluye las responsabilidades A, B y C, donde A, B y C son 3 responsabilidades en específico. Segundo ejemplo que tenemos es como tarea para este prompt, crear una página de vacantes. Y el prompt como tal se vería de la siguiente manera. Lista 10 elementos indispensables que debe tener una página de vacantes en una compañía. Entonces, el tercer ejemplo, la tarea sería redactar mensajes de marca empleadora para redes sociales. Y el ejemplo del prompt, enumera 7 mejores prácticas para publicaciones de marca empleadora en las redes sociales de la empresa. Entonces, vamos a tomar el ejemplo número 1 que vimos del área de atracción y veamos cómo lo podemos utilizar en ChatGPT. Entonces, aquí tenemos el prompt. Crea una descripción de trabajo para un gerente de ventas, incluyendo las responsabilidades de contratar y despedir, identificar dónde se necesita capacitación y brindarla, asesorar a los representantes de ventas y asignar territorios de ventas. Entonces, aquí tenemos la respuesta de ChatGPT. Primero nos da un resumen del puesto de gerente de ventas. Justo después nos escribe las responsabilidades clave, contratación y despido, identificación de necesidades de capacitación y provisión de entrenamiento, asesoramiento a representantes de ventas, asignación de territorios de ventas. Y aquí él nos especifica qué calificaciones él cree que son requeridas. Primero nos pone título universitario en administración de empresas, marketing o campo relacionado, experiencia comprobada en un rol de liderazgo de ventas, fuertes habilidades de comunicación y liderazgo, habilidad para analizar datos y tendencias de ventas, y excelentes habilidades de organización y planificación. Y por último, nos dice ChatGPT, esta descripción del puesto destaca las responsabilidades clave y las calificaciones necesarias para un gerente de ventas eficaz, enfocándose en las habilidades de gestión, capacitación y estrategia de territorio. Vale la pena mencionar que pudimos incluso especificar el formato de esta respuesta. Se le puede haber dicho, genérame un documento Word con esta descripción del empleo. Entonces podíamos fácilmente tomar ese Word, descargarlo y utilizarlo en otro proceso. Ya vimos entonces el área de atracción. Vamos ahora a ver cómo podemos utilizar prompts de alto impacto en la parte de reclutamiento. Entonces, el primer ejemplo, la tarea es escribir preguntas para una entrevista de selección. Entonces, el prompt sería, proporciona 10 preguntas de entrevista de selección para un título de trabajo en específico.
Segundo ejemplo, la tarea es escribir preguntas específicas para una entrevista. Y el prompt sería, enumera 5 preguntas de una entrevista que prueben las habilidades gerenciales de una persona. Para cada pregunta, indique la respuesta que daría un candidato altamente calificado y la respuesta que daría un candidato poco calificado. Entonces, el tercer ejemplo, la tarea es redactar correos electrónicos de ofertas de trabajo. Y el prompt se vería, escribe un correo electrónico de oferta de trabajo para un título de trabajo en específico, con una fecha de inicio y también incluyendo un salario inicial se le especifica. Entonces, vamos a tomar el ejemplo número 2 de prompt y lo vamos a utilizar en ChatGPT. Entonces, aquí le pusimos a ChatGPT, enumera 5 preguntas de una entrevista que prueben las habilidades gerenciales de una persona. Para cada pregunta, indique la respuesta que daría un candidato altamente calificado y la respuesta que daría un candidato poco calificado. Entonces, aquí vamos a ver las 5 preguntas y las respuestas que genera ChatGPT. La primera pregunta es, ¿cómo manejas un conflicto entre dos miembros de tu equipo? Entonces, el candidato altamente calificado respondería, primero, escucho a ambas partes individualmente para entender sus perspectivas. Luego, organizo una reunión conjunta para discutir el problema abiertamente, fomentando la comunicación respetuosa. Mi objetivo es ayudarles a llegar a un entendimiento mutuo y, si es necesario, establecer un acuerdo o plan de acción que aborde las preocupaciones de ambos. Entonces, el candidato poco calificado respondería, normalmente les digo que resuelvan sus problemas por su cuenta. Si no pueden hacerlo, intervengo y tomo una decisión rápida sobre quién tiene razón para que podamos seguir adelante. Entonces, y tenemos la segunda pregunta. Describe una situación donde tuviste que implementar un cambio importante en tu equipo. ¿Cómo lo gestionaste? Candidato altamente calificado. Cuando implementamos un nuevo sistema de gestión de proyectos, primero expliqué al equipo por qué era necesario y cómo beneficiaría nuestro trabajo. Ofrecí formación y apoyo durante la transición y mantuve líneas de comunicación abiertas para abordar cualquier preocupación o dificultad. Entonces, el candidato poco calificado, simplemente les informé del cambio y esperé que se adaptaran. Pensé que como gerente mi decisión debería ser suficiente y que el equipo debería ser capaz de manejar los cambios por sí mismos. Entonces, asimismo tenemos la pregunta 3, ¿cómo mides y evalúas el rendimiento de tu equipo? La 4, cuéntame sobre una vez que tuviste que motivar a un equipo. Y la 5, ¿cómo desarrollas a los miembros de tu equipo profesionalmente? Entonces, acabamos de ver el área de reclutamiento y vamos a pasar a la parte de onboarding. Entonces, el primer ejemplo en onboarding es como tarea escribir correos electrónicos de bienvenida y el prompt sería, crea un correo electrónico de bienvenida para nuevos empleados para un tipo de puesto en nombre de la empresa. Segundo ejemplo, la tarea es redactar preguntas frecuentes y el prompt sería, enumera 5 preguntas frecuentes de nuevos empleados. El tercer ejemplo, la tarea es mejorar el proceso de onboarding y el prompt sería, enumera 5 mejores prácticas para incorporar a un nuevo empleado. El cuarto ejemplo, la tarea es crear una encuesta de onboarding y el prompt sería, crea una encuesta de evaluación de incorporación con 10 preguntas que el empleado recibirá después de sus primeros 30 días. Entonces vamos a tomar este mismo prompt para utilizarlo en ChatGPT. Entonces, aquí tenemos el prompt, esas 10 preguntas para un empleado en sus primeros 30 días. Entonces, aquí vamos a ver las preguntas de encuesta que genera ChatGPT. Entonces, como nota importante, quisiera mencionar que este tipo de encuestas pueden ingresarlas directamente en SPN Software en el apartado de autoservicio. Pueden incluso generarla con un archivo de Word y a partir de ahí utilizarla en autoservicio directamente, automatizando el proceso. Entonces, vamos a ver la encuesta. La primera
parte de la encuesta dice, califica tu experiencia de orientación en tu primer día. 1 siendo muy insatisfactoria, 5 muy satisfactoria. Segunda pregunta, ¿cómo calificarías la claridad y utilidad del material de formación proporcionado? La tercera, ¿te sientes bien informado sobre las expectativas y objetivos de tu rol? ¿Recibiste suficiente apoyo de tu supervisor, mentor durante tus primeras semanas? ¿Cómo calificarías la comunicación y el acceso a los recursos necesarios para realizar tu trabajo? ¿Has tenido oportunidades para interactuar y conocer a tus compañeros de equipo? En una escala del 1 al 5, ¿cómo calificarías tu nivel de satisfacción con el proceso de incorporación hasta ahora? Entonces, las siguientes preguntas son, ¿hay algo que habrías querido que se tratara de manera diferente durante tu proceso de incorporación? ¿Qué aspectos del proceso de incorporación encontraste más valiosos? ¿Tienes alguna sugerencia para mejorar la experiencia de incorporación para futuros empleados? Bien, ya vimos entonces la parte de onboarding y vamos a pasar a retención y compromiso. Entonces, el primer ejemplo, la tarea es evaluar compromiso de los empleados. Y el prompt sería, crea 5 preguntas de encuesta sobre el compromiso de los empleados. Céntrate en la cultura de la empresa y excluye las preguntas sobre la gestión. El segundo ejemplo, la tarea es mejorar compensación y beneficios. Y el prompt sería, enumera 7 pasos que recursos humanos debe seguir al crear una estrategia de compensación. El tercer ejemplo, la tarea es mejorar reconocimiento del empleado. Y el prompt sería, enumera 10 ideas no monetarias para el reconocimiento de los empleados. El próximo ejemplo, la tarea es desarrollar políticas y procedimientos. Y el prompt sería, enumera 10 políticas clave de recursos humanos que debería tener una organización con un número de empleados en una industria en específico. Entonces, vamos a tomar el tercer ejemplo para utilizarlo en ChatGPT. Entonces, el prompt sería, enumera 10 ideas no monetarias para el reconocimiento de los empleados. Y estas serían las ideas. Primero sea elogios públicos, tableros de reconocimientos, tiempo libre adicional, oportunidades de desarrollo profesional, premios simbólicos, flexibilidad en el horario de trabajo, menciones en redes sociales de la empresa, proyectos especiales, espacio de trabajo mejorado y programas de mentoría. Entonces, vamos a pasar a la parte de desarrollo. Entonces, el primer ejemplo, la tarea es mejorar programas de entrenamiento. Y el prompt sería, enumera 5 programas de capacitación en línea para análisis de recursos humanos y resuma cada uno de ellos. El siguiente ejemplo, la tarea es redactar preguntas de entrenamiento. Y el prompt sería, enumera 10 preguntas sobre capacitación de empleados para un título de puesto en específico. Entonces, vamos a tomar ese primer ejemplo para utilizarlo en ChatGPT. Enumera 5 programas de capacitación en línea para análisis de recursos humanos y resuma cada uno de ellos. En ese caso, ChatGPT lo que hace es que, como está integrado con el motor de búsqueda de Bing, él puede hacer algo llamado web scraping, es decir, buscar cierta información a través de ese motor, no a través del modelo como tal, y darnos la respuesta que andamos buscando, que son esos 5 programas de capacitación en línea. Entonces, el primero es HR Analytics de Cornell. Nos da la descripción, el enlace para acceder, y aquí tenemos el segundo programa, que sería Wharton HR Management and Analytics Online, Unlock the Value of Human Capital. Nos da la duración, la ubicación, que es en línea, la descripción del programa y el enlace para acceder.
Entonces, para el tercer curso tenemos el curso de HR Analytics en Udemy. Nos da el precio, la duración, descripción y el enlace para poder tomar el curso. Tenemos el siguiente programa que es People Analytics 101, HR Analytics Fundamentals en Udemy, precio, duración, descripción y el enlace. Y por último, Fundamentals of HR Analytics, Practical Methods and Skillshare, precio, descripción y enlace. Entonces, e incluso hace la aclaración de que como está utilizando ese motor de búsqueda de Bing, no siempre es tan certero. No puede siempre asegurar dar información totalmente detallada, por lo que él recomienda visitar esos enlaces directamente. Entonces, vamos a ver la última sección del mundo de recursos humanos donde podemos utilizar ChatGPT y sería en la parte de offboarding. Entonces, el primer ejemplo, la tarea sería crear lista de verificación de salida de empleados y el prompt sería crea una lista de verificación de salida de empleados para recursos humanos. Siguiente ejemplo, la tarea sería crear preguntas de salida de los empleados y el prompt sería enumera 7 preguntas de la entrevista de salida de empleados. Tercer ejemplo, tenemos como objetivo crear anuncio por correo electrónico y el prompt sería crea un correo electrónico de la empresa anunciando la salida de un empleado. Entonces vamos a tomar este ejemplo para verlo en ChatGPT. Crea un correo electrónico de la empresa anunciando la salida de un empleado. Entonces, aquí podemos ver que ChatGPT nos genera ese correo con el asunto y el cuerpo, incluso indicando dónde tenemos que indicar el puesto del empleado, el nombre del empleado, el nombre de la empresa, la fecha de salida. Y tenemos la continuación del correo, parte de agradecimiento al empleado y finalmente la despedida del correo. Entonces, creo que es un buen momento para que tengamos un demo en vivo utilizando ChatGPT. Y quisiera que si alguien tiene algún prompt que quisiera probar en ChatGPT, alguna idea de alguna pregunta que le podamos hacer, por favor pónganla en el chat y vamos a tomar una o dos para verla en ChatGPT. Vamos a esperar unos minutos. De no ser así, tenemos también un prompt que podemos probar. Voy a ir cambiando la pantalla para ir compartiendo ChatGPT. Vamos a ir viendo el chat, a ver si han puesto algún prompt. Ok, aquí hay un prompt. Vamos entonces a compartir la pantalla. Ah, me dicen si pueden ver la pantalla con ChatGPT. Sí, se puede ver. Perfecto, perfecto. Entonces vi que en chat pusieron un prompt, así que vamos a utilizar ese prompt. Dice plan de retención de empleados. Entonces,
para aplicar lo que hemos aprendido en este webinar, vamos a decirle a ChatGPT, genera un plan de retención de empleados en un documento Word. Voy a hacer un poco de zoom a la pantalla para que puedan verlo mejor. Aquí estamos especificando tanto el objetivo, el contexto y el formato. Entonces, aquí vemos que él incluso nos dice que eh, lo que nos va a generar es un esqueleto del plan. Entonces, haciendo encadenamiento de prompts, podemos obtener el plan completo, haciéndole más preguntas. O, en dado caso, si uno quiere continuar a partir del esqueleto, se le podría decir, por ejemplo, toma el esqueleto que acabas de generar y dame un documento de Word con él. Aquí vemos que ChatGPT está analizando el prompt. Entonces, aquí vemos que nos da un enlace para descargar el documento y le di clic y ya lo tengo. Entonces, un buen ejemplo, gracias a Daniel por el ejemplo de prompt. Y esta es una de las múltiples formas en que podemos utilizar ChatGPT para la parte de recursos humanos. Entonces, vamos a seguir con el webinar. Voy ahora a compartir otra vez la presentación. Me dicen si pueden ver la presentación. Sí. Perfecto. Entonces, vamos a continuar. Entonces, queremos hacer la salvedad de que usar ChatGPT puede parecer simple, pero sí tiene o requiere una habilidad. Y esas respuestas que nos da el modelo solo son tan buenas como el prompt que le demos, como las instrucciones que les ingresemos. Entonces, lo ideal sería tomar todos estos tips que hemos dado en el webinar para que puedan mejorar sus prompts y obtener mejores respuestas.
Entonces, vamos a ver los pasos para poder utilizar ChatGPT, para quien todavía no lo ha utilizado, desconocía de él. El primer paso es acceder a este enlace. ChatGPT es parte de la fundación de OpenAI. Entonces, aquí al acceder vamos a tener una barra en la parte superior de la pantalla y un listado de los productos que ofrece OpenAI, siendo uno de ellos ChatGPT. Entonces se le da clic a ChatGPT. Si lo hacen desde su celular, puede que les aparezca esta página. Y si no quieren descargar la aplicación, simplemente le dan clic aquí donde dice Try on Web o probar en el navegador. Entonces, al acceder, nos va a aparecer todos estos apartados y simplemente le damos clic a ChatGPT. Y aquí ya nos va a mostrar la página que estábamos viendo, incluso lo pueden ver aquí en el fondo donde podemos ingresar los prompts. Y él nos indica que si no se compra un plan, se puede utilizar la versión gratuita de ChatGPT, la 3.5. Como dijimos anteriormente, lo recomendable es utilizar la versión más reciente si quieren mejores resultados. Pero también es posible utilizar la versión 3.5. Entonces, en caso de que quieran utilizar la versión más reciente, necesitan pagar el plan ChatGPT Plus, que aquí nos da el precio de $20 por mes. Se le da clic aquí para poder hacer ese upgrade. Entonces, finalmente, si se hace ese upgrade, vamos a tener la opción tanto de utilizar la versión 3.5 como la versión 4. Y en la versión 4 hay varias ventajas. Incluso se le pueden adjuntar documentos para que haga análisis de ellos, algún PDF, un Word, algún Excel. Y se pueden hacer prompts bastante interesantes a partir de estos documentos. Entonces, hemos llegado al final de este webinar. Eh, Vale la pena mencionar que aquí dimos varios tips de cómo utilizar esta herramienta, pero les invitamos a utilizar su imaginación. Reten la herramienta porque es bastante amplia y sirve para una infinidad de casos de uso. Entonces, les repito, esta presentación fue grabada, se les va a enviar por correo. Y si tienen alguna duda, inquietud, pueden contactarme a este correo que aparece en pantalla. Entonces, este es el momento también de responder preguntas. Voy a chequear el chat antes de finalizar con el webinar para poder ver las preguntas que han realizado. Ok, empecemos. Ok, vemos una pregunta, esta la hizo Wayne, y dice, si le indico que me cree una descripción de puesto para un analista financiero, por ejemplo, las respuestas serían siempre similares o iguales. Ok, depende. No van a ser exactamente iguales, pero puede que sean similares. Y todo porque la pregunta es algo genérica. Si se le da más contexto al prompt, entonces la respuesta no será igual. Todo depende del contexto que le demos, del formato. Incluso diciéndole para qué tipo de empresa va a trabajar ese analista financiero, la respuesta sería totalmente diferente. Entonces veo otra pregunta. ¿Este sistema es gratis? ¿Si hay que pagar cuánto y cómo se paga? Bueno, lo acabamos de ver. Tiene una parte gratis, hay una versión gratis, pero la versión que utilizamos para esta presentación y la que recomendamos utilizar es la versión paga, que es la más reciente, ChatGPT 4. Entonces vemos otra pregunta. ¿Se pueden crear cuadros en Excel? Por ejemplo, dame una relación de nombres latinos ficticios con fecha de nacimiento y departamentos. Sí, es totalmente posible, claro, utilizando la versión más reciente. La versión de ChatGPT 3.5 no te permite
generar ese tipo de archivos. Entonces tenemos otra pregunta. ¿Existe alguna versión corporativa o la suscripción es a título personal? Sí existe una versión, vamos a decir, corporativa, pero se utiliza más para temas de integración a nivel de programación y utilizando eh, la solución que ellos tienen a nivel de API. Pero la versión de ChatGPT Plus es la recomendada incluso para cuando se van a hacer prompts que no tienen que ver a nivel de integración con programación. Esa es la versión que se recomienda y tiene un límite de qué tantas interacciones se pueden tener en un rango de tiempo específico. El rango son 3 horas. Eh, pero eso no impide continuar con el uso de la herramienta, simplemente va a ser un cargo adicional, pero ese es un caso, digamos, extremo. Entonces veo un comentario, yo utilizo la versión gratuita y me ha servido mucho, sí, es para tareas, digamos, simples, para tareas que no requieran análisis de documentos o que no requieran información un poco más actualizada, la versión gratuita es totalmente factible utilizarla. Entonces, veamos qué más. Veo aquí, estimado Ariel, ¿podríamos ver el archivo de Word generado? Claro que sí. Denme un segundito para abrirlo. Les comparto la pantalla. Ok. Vamos a compartir la pantalla. Que aquí podemos ver el archivo que generó ChatGPT con el mismo esqueleto que nos indicó en la respuesta. Para el plan de retención de empleados, introducción, debe ser lo primero en el documento, análisis de la situación actual, identificación de factores claves de retención, estrategias de retención, y aquí lista las estrategias, implementación del plan, monitoreo y evaluación, conclusión y anexos. Incluso se puede hacer, vamos a decir, retroactivo. Podemos tomar este documento, ampliarlo y subirlo a ChatGPT, decirle, analiza lo que hice, dame recomendaciones o incluso mejora lo que acabo de hacer. Entonces, vamos a volver a compartir la presentación. Y veamos otra vez el chat. Ok. Y vemos. Ok, veo que estás en la versión de pago. ¿Cómo lo hacemos para crear el archivo en la versión gratuita? Como les indiqué hace un tiempo atrás, eh, no permite trabajar con archivos la versión gratuita. Para poder hacer lo que acabamos de ver, de generar documentos, subirlos, analizarlos, tendrían que utilizar la versión más reciente, que es ChatGPT 4. Entonces, tenemos otra pregunta. Mi pregunta es si ChatGPT puede depurar candidatos a partir de un perfil. Claro que sí. Incluso podría subir documentos, como acabamos de hablar, con el perfil para depurarlos y que haga el análisis de ese documento. Entonces, una muy buena pregunta. ¿Qué tan confidencial es ChatGPT como para compartir o adjuntar cientos documentos? Es un tema que está en debate hoy en día y realmente la fiabilidad de que esos documentos van a ser salvaguardados no está asegurada. Entonces, eh, no ha ocurrido todavía un caso, vamos a decir, grave, pero se ha visto que algunos ingenieros han podido hacer o digitar algunos prompts
para sacar información que podría ser un poco delicada, ya que como este modelo se entrena y se ha entrenado por un buen tiempo ya, se entrena con los prompts que le hace la gente. Entonces, alguna persona pudo haber subido algún documento, vamos a decir, confidencial, y a través de esa investigación que hicieron esos ingenieros, se pudo sacar información delicada. Entonces, lo recomendable es no, hasta que no se esclarezca el asunto, subir documentos que no sean tan delicados. O en dado caso, escribir los prompts directamente y no subir los documentos que son delicados. Aquí tenemos otra pregunta. En la versión gratuita de ChatGPT se puede hacer prompts. Claro que sí. La única limitante, como hemos mencionado, es hasta qué tiempo fue entrenado a la versión gratuita en comparación a la versión más reciente, y que no se pueden utilizar documentos, subirlos ni generarlos. Pero sí se pueden hacer prompts con la versión gratuita. Entonces, aquí tenemos como última pregunta: ¿cuál es la parte de desventaja de ChatGPT que algunos le tienen miedo? Como mencionamos hace 2 preguntas, el miedo ahora mismo está en qué tan confiable es ChatGPT para salvaguardar datos que son delicados. Sería el miedo. También, por eso hicimos la aclaración al principio de la presentación. Está el miedo de que ChatGPT eh, reemplace algunos trabajos. Y como mencionamos, es parte de la evolución de la tecnología. O sea, eh, durante el transcurso de la humanidad, existieron trabajos que la tecnología lo que hizo fue transformarlos. Ya no era necesario hacer trabajos, por ejemplo, tan físicos como arar la tierra con bueyes, ya que se crearon tractores. Entonces los tractores reemplazan a los bueyes, pero las personas, en vez de montar el buey, dan mantenimiento a los tractores. Entonces, sí, desaparecen empleos, pero también se generan nuevos empleos. Entonces, el miedo, digo yo, más racional sería la incertidumbre de si OpenAI está cuidando los datos de los usuarios. Veo otra pregunta. Algunos dicen que puede tomar la voz de una persona y hacer uso indebido de una información X. Bueno, en el caso de ChatGPT en específico, él no genera voces, ni uno puede tomarlo para utilizar, para generar voces de otras personas, pero sí existen modelos que permiten esto, y sí es un problema. Incluso se han generado casos de personas haciendo estafas, utilizando voces de conocidos, y sí, es un caso que se está tratando, y es un caso peligroso, pero para lo que nos compete de ChatGPT, no es posible generar voces. Entonces, no veo más preguntas. Igual repito, si tienen otra duda, otra inquietud, no duden en contactarme al correo que tienen en pantalla. Quiero darle las gracias nuevamente por sacar de su tiempo y estar aquí en el webinar con nosotros, y espero que tengan un feliz resto del día. Muchas gracias a todos. Gracias.